El Apocalipsis nos dice que la bestia imperio del fin de los tiempos es tanto, primero, una bestia que salía del mar, como segundo, una bestia que era y ya no es. El término una bestia que salía del mar es una referencia al libro de Daniel, donde aprendemos que las bestias que salen del mar son los imperios que rodean el mar Mediterráneo. Por la descripción en Apocalipsis 13:1 de que saldrá del mar una bestia, San Juan nos dice que en los últimos días surgirá un nuevo imperio que saldrá del mar Mediterráneo. Sin embargo, este nuevo imperio ateo será una bestia que era y ya no es. Apocalipsis 17:8, cito: «La bestia que has visto era y ya no es, y está a punto de subir del abismo». Fin de cita. La bestia era y ya no es, porque se trata de una nueva versión del Imperio Romano. El Imperio Romano era la bestia que salió del mar durante la época de San Juan. Era el imperio anticristiano y centrado en Europa que salía del mar Mediterráneo que persiguió a la Iglesia. Pero la bestia Imperio Romano después cayó y fue suplantada por la Europa cristiana. El hecho de que la descripción de San Juan aluda a un imperio en el mar Mediterráneo se confirma por el hecho de que San Juan tuvo su visión en la isla de Patmos, que se encuentra en el mar Mediterráneo, y él escribió el Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia, que formaban parte del Imperio Romano en el mar Mediterráneo. La saga que San Juan relata es claramente una que se aplica directamente a Europa y el área que antes era ocupada por el Imperio Romano. San Juan ve que en los últimos días, la Europa pagana y anticristiana, que era identificada primitivamente por el Imperio Romano pagano, pero que luego fue suplantado por la Europa cristiana, volverá a ser pagana y anticristiana. Va a regresar en la forma de un nuevo imperio romano actualizado. Este nuevo imperio bestia ocupará esencialmente el mismo territorio que ocupó el Imperio Romano. El territorio de la bestia Imperio Romano se describe en Daniel capítulo 7 como teniendo 10 cuernos. En Apocalipsis 13:1, en el fin de los tiempos, se dice que la bestia que sale del mar también tiene esos mismos 10 cuernos, precisamente porque ella ocupará el mismo territorio general que el Imperio Romano. Es un imperio europeo en el mar Mediterráneo tal como lo fue el Imperio Romano. Este nuevo imperio romano europeo en el Mediterráneo, la bestia que saldrá del mar en los últimos días, es la Unión Europea. También se nos dice que en el fin de los tiempos la bestia que sale del mar tiene 7 cabezas. Leemos en Apocalipsis 17 que las 7 cabezas son 7 colinas, significando Roma, y son 7 reyes. Por lo tanto, se nos informa que las 7 cabezas son los 7 reyes de Roma. Por largos periodos de la historia cristiana, los papas que reinaban desde Roma fueron reyes temporales de los estados pontificios. Sin embargo, en el año 1870, perdieron su reino temporal cuando Italia les declaró la guerra. Roma fue anexada al reino de Italia y desde entonces los papas perdieron su reino temporal. No obstante, el 11 de febrero de 1929 se efectuó un nuevo acuerdo entre Italia y la Santa Sede, llamado el Tratado de Letrán. Por este acuerdo se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano y les devolvió a los reclamantes al papado un nuevo reino temporal. El tratado estipuló un nuevo acuerdo, pero que no es una continuación de los estados pontificios. Por tanto, a partir del 11 de febrero de 1929, hubo nuevos reyes en Roma. Es, en consecuencia, un hecho irrefutable de la historia que el Papa Pío XI fue el primero de una nueva línea de reyes romanos. El Papa Pío XII fue el segundo rey, el antipapa Juan XXIII el tercer rey, Pablo VI el cuarto rey, Juan Pablo I el quinto rey, Juan Pablo II el sexto rey y Benedicto XVI el séptimo rey. Increíblemente se nos dice en Apocalipsis 17:10 que la bestia que sale del mar, el imperio en el Mediterráneo, comienza a existir durante el reinado del sexto rey, cuando 5 de los reyes cayeron. Eso significaría que la bestia que sale del mar, el nuevo imperio en el mar Mediterráneo de los últimos días, debe formarse durante el reinado de Juan Pablo II, el sexto rey. Y esto fue exactamente lo que ocurrió. La Unión Europea, que nosotros sostenemos es la bestia que sale del mar, comenzó con la implementación del Tratado de la Unión Europea en 1993, durante el reinado de Juan Pablo II, el sexto rey, cuando 5 de los reyes cayeron. El Apocalipsis también nos dice que uno de los 7 reyes es herido, y su imagen fue posteriormente venerada. Esto se ajusta cabalmente con la herida de Juan Pablo II y la veneración dada a su imagen. Ese rey que es herido también se dice que es la bestia.
El Apocalipsis además nos dice que el séptimo rey reinará poco tiempo. Apocalipsis 17:10. Cito, y cuando venga, durará poco tiempo. Fin de cita. Eso significaría que Benedicto XVI, si él es el séptimo rey, como creemos lo es, debería tener un breve reinado. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Su reinado solo duró 7 años. La sorprendente decisión de Benedicto XVI en renunciar o abdicar su cargo, como para terminar su reinado prematuramente, también fue sin duda una señal de la brevedad de su reinado. También es sorprendente que Benedicto XVI anunciara su renuncia el 11 de febrero de 2013. El 11 de febrero fue la fecha cuando se firmó el Tratado de Letrán en 1929. Así que el primer rey, Pío XI, recibió su reinado un 11 de febrero y Benedicto XVI, el último de los 7 reyes, anunció el fin de su reinado el 11 de febrero. Por otra parte, el 11 de febrero de 2013, a las pocas horas después del sorprendente anuncio de Benedicto XVI de que iba a renunciar su, entre comillas, cargo, acaparando los titulares de ese día, un rayo golpeó 2 veces el ápice de la Basílica de San Pedro como signo evidente de Dios. Incluso los medios de comunicación se preguntaban qué significado tenía este rayo. Pues bien, en nuestro video ¿Por qué cayó un rayo sobre el Vaticano?, que se publicó antes de la, entre comillas, elección de Bergoglio, afirmamos nuestra convicción de que los rayos fueron una señal de que el periodo de los 7 reyes ya había terminado. El rayo que golpeó el ápice de la Basílica de San Pedro el 11 de febrero de 2013, capturado para que todo el mundo lo viera, a las pocas horas después del sorprendente anuncio de Benedicto XVI, fue, como hemos dicho, una señal de que el periodo de los 7 reyes, que comenzó el 11 de febrero de 1929 con la firma del Tratado de Letrán, terminó esencialmente el 11 de febrero de 2013 con la asombrosa renuncia del séptimo y último rey, y lo que ha ocurrido desde entonces constituye un notable cumplimiento de este punto. Ahora bien, ¿qué hay del antipapa Francisco, el nuevo reclamante al papado? Nuestro material prueba que Jorge Bergoglio, el hombre que se hace llamar Papa Francisco, es un hereje manifiesto. Él niega muchísimas enseñanzas católicas. Él acepta las religiones falsas, celebra fiestas judías, sostiene que los protestantes y cismáticos están dentro de la Iglesia, y mucho más. Según la enseñanza católica, él es un hereje y no puede ser un papa válido, así como nunca lo fueron los anteriores reclamantes al papado del Vaticano II desde Juan XXIII. Sin embargo, ¿cómo encaja con los 7 reyes el antipapa Francisco? Hay algunos puntos muy interesantes que necesitamos considerar. La bestia, es decir, el imperio en el mar Mediterráneo, se dice que tiene solo 7 cabezas. Según el Apocalipsis 17:11, la bestia misma es el 8º rey. Existen varias razones por las que el antipapa Francisco no es el 8º rey. Solo hay 7 reyes, y el 8º rey es la bestia misma, es decir, la Unión Europea, como lo explicaré a continuación. En primer lugar, el antipapa Francisco, Jorge Bergoglio, no solamente es un hereje y un antipapa, como lo fueron Benedicto XVI, Juan Pablo II, etc., sino además él ni siquiera es un sacerdote válidamente ordenado. Bergoglio fue ordenado con el nuevo rito de ordenación el 13 de diciembre de 1969. Él es el primero y único de los recientes reclamantes al papado que no ha sido ordenado sacerdote en el rito católico tradicional de ordenación. Él fue, entre comillas, ordenado bajo el nuevo rito protestante y modernizado de Pablo VI, cuya invalidez es igual al rito anglicano de ordenación, el cual fue declarado inválido por el Papa León XIII en su bula apostólica Cura de 1896. Tenemos un video sobre este tema. Benedicto XVI, en cambio, si bien fue un hereje y un antipapa de acuerdo a la doctrina católica, y él no fue un obispo porque fue entre comillas ordenado con el nuevo rito modernizado que también es inválido, es no obstante un sacerdote, puesto que fue ordenado en 1951 bajo el rito católico tradicional de ordenación. Así que todos los 7 reyes, empezando con el Tratado de Letrán, fueron sacerdotes, mientras que Jorge Bergoglio, el antipapa Francisco, es simplemente un laico. Él es el único reclamante que ha sido ordenado en el nuevo rito modernista. Él es, por ende, único en ese sentido. ¿Por qué esto tiene significancia con respecto al tema de los 7 reyes? Es importante porque el Estado de la Ciudad del Vaticano es clasificado como un Estado monárquico sacerdotal. Sacerdos significa sacerdote en latín.
Una monarquía sacerdotal es un reino eclesiástico. He aquí algunas referencias identificando al Estado de la Ciudad del Vaticano bajo el Tratado de Letrán como una monarquía sacerdotal. Hay muchas otras citas. G. Pope Atkins, Encyclopedia of the Inter-American System, Enciclopedia del Sistema Interamericano, página 219. Cito: Así pues, la Santa Sede tiene personalidad jurídica en el derecho internacional, con el Papa gobernando una monarquía sacerdotal. Otra cita: Vatican City Business Law Handbook, Manual de Derecho Comercial de la Ciudad del Vaticano, página 54. Cito: El Estado de la Ciudad del Vaticano, un enclave de Roma y un Estado monárquico sacerdotal soberano. Fin de cita. Por otra parte, estas no son interpretaciones posteriores al hecho. El mismo Tratado de Letrán habla de un acuerdo con eclesiásticos, esto es, sacerdotes y aquellos que han recibido las órdenes sagradas. Bergoglio no es un sacerdote. Él no fue ordenado válidamente. Él no es ni puede ser un rey de la monarquía sacerdotal. Es por eso que no es el octavo rey. Y esta verdad se vuelve más interesante y aún más evidente cuando consideramos no solo lo que Bergoglio, el antipapa Francisco, está haciendo en la actualidad, sino los sorprendentes paralelos con la disolución del Gran Dragón Rojo. Apocalipsis 13, versículo 3 habla del Gran Dragón Rojo. Este fue claramente la Unión Soviética, el Imperio Comunista Rojo de Rusia. Apocalipsis 12 indica que este gran dragón rojo entra a la escena inmediatamente después de la mujer vestida del sol y la señal del cielo. El evento de Fátima fue la mujer vestida del sol y la señal del cielo, y el gran milagro de Fátima ocurrió el 13 de octubre de 1917. Un periódico secular de aquella época incluso describió inadvertidamente que ese milagro era una, entre comillas, señal del cielo, que es precisamente la señal descrita en Apocalipsis 12, versículo 1. Entonces, al igual que en la historia real, el gran dragón rojo apareció enseguida de la mujer vestida del sol en la profecía que se nos da en Apocalipsis 12. La Revolución Rusa, que finalmente terminó formando el Gran Dragón o Imperio Rojo, ocurrió justamente semanas después del milagro de Fátima. El Gran Dragón Rojo, por tanto, siguió de inmediato la mujer vestida del sol. La historia, de hecho, se corresponde con la profecía. Esto es importante para nuestra discusión por varias razones. Permítanme una comparación entre las 7 cabezas de la bestia y el Gran Dragón Rojo. El Gran Dragón Rojo, la Unión Soviética Comunista, oficialmente se separó y esencialmente se disolvió en un proceso compuesto de 2 etapas durante el año 1991. Esto es muy interesante. La Unión Soviética se disolvió oficialmente el 8 de diciembre de 1991 y fue exactamente 17 días después, el 25 de diciembre de 1991, que Mikhail Gorbachev renunció a su cargo como presidente de la Unión Soviética y la declaró extinta. Permítanme repetirlo. La renuncia del cargo, la dimisión como presidente del Gran Dragón Rojo, ocurrió exactamente a los 17 días después del anuncio de la disolución. ¿No es interesante que Benedicto XVI, el último de los 7 reyes, renunciara oficialmente a su cargo el 28 de febrero de 2013, exactamente 17 días después de haber anunciado el fin de su reinado el 11 de febrero de 2013? Pues fue el 11 de febrero cuando él sorprendió al mundo declarando que iba a disolver o terminar su reinado y dijo que ello entraría en vigor, esto es, que dejaría vacante oficialmente su oficio exactamente 17 días después, el 28 de febrero. La comparación es impresionante y no es mera coincidencia. En ambos casos, el líder dejó vacante el oficio exactamente 17 días después del anuncio. Esto en realidad es aterrador para los que creen erróneamente que la secta actual de Roma, la secta del Vaticano II, representa la verdadera Iglesia Católica cuando no lo es. Es una iglesia falsa. Ellos deberían estar aterrados porque la renuncia y dimisión del cargo de Gorbachev, 17 días después de su anuncio, también representó la extinción del oficio. El cargo fue declarado extinto y nunca jamás volverá a existir. Por lo tanto, si hacemos el paralelismo, se sigue lógicamente que cuando Benedicto XVI renunció a su cargo, 17 días después de su anuncio, su oficio no solamente estaría vacante, sino extinto. Y la posición que él mantuvo, el cargo que ejerció, no era el oficio de San Pedro, porque el antipapa Benedicto XVI, siendo un hereje, nunca ejerció el verdadero oficio papal.
puesto que el oficio del que nos referimos es el del rey sacerdote del Estado de la Ciudad del Vaticano. La renuncia de Benedicto XVI y la dimisión del oficio, 17 días después del anuncio, se tradujo en que ya no habrá jamás otro rey sacerdote del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como ya nunca habría otro presidente de la Unión Soviética. Por eso el rayo golpeó 2 veces el Vaticano. Fue una señal de que el oficio ahora está extinto. ¿Y qué es lo que vemos? El hombre próximo en la línea, Jorge Bergoglio, no es ni siquiera un sacerdote. Como él no es un sacerdote, él no puede ni podrá ocupar el cargo de rey sacerdote de la monarquía sacerdotal. Está extinta. Él es un simple líder laico, y esto representa el castigo final, la nueva realidad, la cumbre de la apostasía, la burla definitiva del sacerdocio de la Iglesia y de la autoridad que Cristo estableció. Y esta nueva realidad, de que Él es simplemente un líder laico de una nueva entidad, se manifiesta directamente en las acciones de este líder laico. Bergoglio, bajo el pretexto de humildad, abiertamente huye de la autoridad papal o universal y específicamente de todos los aspectos de la realeza. Dios permite que Bergoglio actúe así como una indicación que él no es uno de los reyes, ya que no es ni siquiera un sacerdote. Muchos comentaristas han observado que Bergoglio ha adoptado inmediatamente un nuevo estilo revolucionario de liderazgo, una impactante desacralización del oficio. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. Entre otras cosas, Bergoglio rehusó ser coronado, rechazó el trono papal e incluso se negó a usar una plataforma elevada reservada para los papas. A continuación, un video de noticias que se publicó en YouTube. El Papa Francisco ha hecho ya algunos cambios dentro del Vaticano. A primera vista puede pasar desapercibido, pero durante las audiencias su tendencia a mostrarse más cercano a todos ha hecho que cambien algunas cosas, como este sillón blanco en lugar del tradicional trono. Los líderes religiosos y hoy con el cuerpo diplomático, el Papa Francisco ha utilizado este sencillo sillón tapizado en blanco que se usa durante las audiencias generales. Además, no está sobre una tarima, sino a la misma altura de los demás. Durante el encuentro con los líderes religiosos, utilizó un sillón igual al que tenían los invitados. Las acciones de Bergoglio son una señal de la nueva realidad, la nueva iglesia laica, y que él no es uno de los reyes sacerdotes. De hecho, en un reportaje del noticiero británico BBC respecto a las acciones de Francisco poco después de su entre comillas elección, incluye una confirmación asombrosa de este punto. Después de la entre comillas elección de Bergoglio, él rechazó la capa roja conocida como la museta, cuyo significado indica el rango jerárquico del Papa. La BBC informó que él lo hizo con estas palabras, cito, «No gracias, monseñor». Se informa que así respondió Francisco, «Usted póngaselo mejor, la hora del carnaval se acabó». El BBC comenta, «Ello fue una sola pequeña muestra de muchas en esta semana». Como lo comentó Massimo Franco, uno de los más perspicaces escritores de editoriales políticos de Italia, la era del rey papa y de la corte vaticana se ha terminado. Vaya, qué impresionante. Permítanme repetir eso. La era del rey papa y de la corte vaticana se ha terminado. Qué confirmación tan estupenda del punto que hemos estado cubriendo, y específicamente del punto que mencionamos en el video ¿Por qué cayó un rayo sobre el Vaticano?, que se publicó antes de la entre comillas elección de Bergoglio. En ese video se afirma nuestra creencia de que la decisión de Benedicto XVI en renunciar al oficio el 11 de febrero, en concordancia con el rayo que cayó el mismo día, significó el fin del periodo de los reyes. Y ahora vemos que incluso tenemos a un medio de comunicación secular como la BBC admitiendo que la era del rey papa o rey sacerdote se ha terminado. Continúa diciendo el reportaje del BBC, cito, «No había más que ver las caras desencajadas de muchos de los cortesanos cuando de pronto se dieron cuenta de la importancia de lo que había pasado y entendieron que en realidad ya había terminado». No se podría pedir una mejor confirmación del punto de que Bergoglio representa el periodo posterior a los reyes sacerdotes. Bergoglio encarna la trágica culminación de la secta del Vaticano II, la Iglesia falsa en Roma. Se ha quedado, después de toda su apostasía y una serie de antipapas, no solo con una iglesia falsa privada de la verdadera fe católica y llevando a muchos por el mal camino,
sino de una estructura laical gobernada por un no sacerdote. Este es el castigo justo de Dios para los miembros de la secta del Vaticano II. Esta es además otra impactante confirmación de que el nuevo rito de ordenación es absoluta y totalmente inválido. A los ojos de Dios, aquellos elevados en este rito no son diferentes de los laicos, no tiene valor. Además de rechazar la corona papal, el trono papal y la plataforma elevada, aquí hay otras acciones de Bergoglio, el antipapa Francisco, que significan exactamente lo que hemos discutido, que él no es uno de los 7 reyes, que él no es papa, que ni siquiera es alguien que reclame tener autoridad gobernante universal y que él es simplemente un líder laico de una nueva entidad. Su primer acto desde el balcón de la Basílica de San Pedro fue pedirle a los seglares, incluyendo a no católicos, que lo entre comillas bendijeran, quitando la distinción entre la singularidad del carácter sacerdotal y la de los laicos que no la tienen, e indicando así que él es uno de ellos. Él no empezó usando el acostumbrado saludo de «Alabado sea Jesucristo» o «Venerables hermanos», sino que empleó un más familiar y acogedor «Buenas noches» en italiano, para dirigirse a la multitud empapada. Incluso según el rito Novus Ordo, el hombre electo se supone que debe sentarse en el trono y los cardenales deben prestarle obediencia. Francisco rechazó el trono y solamente les dio la mano. Cito: él aceptó las felicitaciones de los cardenales no sentándose en el tradicional trono, sino de pie saludándolos uno por uno. Fin de cita. Francisco también se negó a vivir en los aposentos papales, prefiriendo quedarse en la hospedería del Vaticano. Como se mencionó anteriormente, Francisco además rechazó la capa roja con forro de armiño, conocida como la museta, cuyo significado indica el rango jerárquico del Papa, la cual quedó colgada en el armario de la habitación de las lágrimas. Cuando los funcionarios del Vaticano le ofrecieron una elaborada cruz pectoral de oro para que se la pusiera, él les dijo que prefería quedarse con su simple cruz que ha llevado como obispo. Bergoglio, el antipapa Francisco, también no viaja en el coche reservado para el jefe de Estado Vaticano, sino en coches regulares junto con los demás. Cito: Francisco rechazó el coche oficial del Estado Vaticano que se había preparado para él. Fin de cita. Bergoglio igualmente hizo hincapié que él es meramente el obispo de Roma, en el sentido de que él es solo un líder local, en vez de la cabeza de la Iglesia Universal. De acuerdo con la enseñanza católica, un verdadero obispo de Roma tiene autoridad universal como sucesor de San Pedro, pero la forma como la usa Bergoglio, y al enfatizar el título de obispo de Roma, da la impresión de que él es simplemente un líder local, en vez de alguien que posee una autoridad universal. Cito: llamó la atención el que, en sus primeras apariciones, él se haya referido repetidamente a sí mismo como el, entre comillas, obispo de Roma, en vez de enfatizar su papel como una figura de autoridad en la Iglesia Universal. Fin de cita. Como lo dijo un cismático, entre comillas, ortodoxo, así es como lo vemos, como el obispo de Roma. Que el Papa repetidamente se refiera a sí mismo de esta manera es música para nuestros oídos. Bergoglio también celebró su primer servicio oficial en la iglesia parroquial del Vaticano, nuevamente implicando que él es meramente un líder local en vez de universal. Es notable que Francisco celebre la primera misa en Santa Ana, la iglesia parroquial del Vaticano, dando una breve homilía como un simple sacerdote parroquial, John Allen Jr. Poco después de su entre comillas elección, Bergoglio también sorprendió a la gente al presentarse personalmente en el hotel para pagar su cuenta, como si el día de su elevación al entre comillas papado fuese un día normal de trabajo, al igual como cuando una persona corriente consigue un nuevo trabajo secular, lo cual no le impide hacer sus trámites personales después de terminada su jornada laboral. Pocos días después de su entre comillas elección, Francisco también se reunió con Adolfo Nicolás, el supuesto superior general de los jesuitas. Nicolás mencionó que Francisco insistió en que sea tratado como a cualquier otro jesuita, así que no tengo que preocuparme de tratos como santidad o santo padre. Y hay muchísimos otros ejemplos. El punto es que si bien todos pueden darse cuenta de lo nuevo y extraño que él está haciendo, siendo revolucionario incluso para los antipapas del Vaticano II, la mayoría lo atribuyen a su pretensión de humildad, cuando de hecho es la manera de cómo Dios permite que se manifieste que él no es ni siquiera un sacerdote. Él no es el Papa ni tampoco uno de los reyes, sino apenas el líder de la nueva realidad laical.
Si desarrollamos la relación entre la caída del gran dragón rojo y la de los 7 reyes, es algo interesante observar que el sistema que reemplazó el gran dragón rojo en la Rusia misma, enseguida de la disolución de la Unión Soviética, es llamada Comunidad de Estados Independientes o CEI. Su establecimiento oficial se dice que fue el 21 de diciembre de 1991, cuando 11 de las ex repúblicas soviéticas se reunieron oficialmente en la CEI. Este nuevo liderazgo de la CEI, representando el nuevo sistema, se formó el 21 de diciembre de 1991, exactamente 13 días después de la disolución de la Unión Soviética, el 8 de diciembre de 1991, y 13 días después de formarse el acuerdo sobre la creación de la CEI. Así que, 13 días después del anuncio de la disolución del Gran Dragón Rojo, el nuevo sistema en Rusia tuvo su nuevo liderazgo. ¿No es interesante que Benedicto XVI, el último de los 7 reyes sacerdotes, haya dejado oficialmente su cargo en la tarde del 28 de febrero de 2013 y exactamente 13 días después, el 13 de marzo de 2013, el nuevo sistema en Roma, un sistema compuesto de un rey que no es sacerdote, elige a su nuevo líder, Jorge Bergoglio, un laico haciéndose pasar por sacerdote? No creo que eso tampoco fuera una coincidencia. Es otra señal de que así como el gran dragón rojo fue disuelto y un nuevo sistema lo reemplazó en Rusia a los 13 días, el cargo del rey sacerdote en Roma también fue disuelto y un nuevo sistema con un nuevo líder, un laico, lo reemplazó a los 13 días después. Y es fascinante reflexionar cómo esto se ajusta con la profecía de la bestia, el imperio, la autoridad secular, siendo el octavo rey. En Apocalipsis 17:3, San Juan nos da una descripción de la bestia, el imperio en el Mediterráneo, como siendo una mujer sentada sobre una bestia escarlata, adornada de piedras preciosas y perlas, etc. Su descripción se ajusta precisamente con la mujer Europa en la mitología griega, una figura representada incluso antes del tiempo de Cristo como una mujer sentada sobre la bestia y adornada de perlas, etc. De ella viene el nombre de Europa. La impresionante correlación entre la descripción de San Juan de la mujer sobre la bestia y de Europa, la mujer de la mitología griega, claramente nos indica que la Unión Europea es la bestia que sale del mar, o para ser más precisos, Europa misma es la bestia, tanto en sus dimensiones políticas como religiosas. San Juan nos relata la historia de Europa, tanto en su dimensión secular, política y religiosa. Ahora bien, considérese que un aspecto de la distinción entre la bestia y las 7 cabezas, que se dice están unidas a la bestia, es que la bestia, o sea el imperio, cuando se distingue de los 7 reyes o cabezas, representa principalmente el aspecto político de Europa, la mujer. Las 7 cabezas en Roma, por otra parte, los 7 reyes romanos, representan primordialmente el liderazgo espiritual o sacerdotal de Europa, como también la transformación espiritual que se realiza en Europa como resultado de sus acciones. Por lo tanto, existen 2 facetas en Europa, la mujer sobre la bestia, al igual como hay 2 facetas en otros imperios o sociedades, una política y la otra religiosa. Es por eso que, por cierto, la marca de la bestia que Europa le da a sus habitantes tiene 2 componentes. Una es la marca física en la moneda, sin la cual nadie puede comprar o vender, y la marca espiritual en la mano o en la frente, el nuevo sistema sacramental en Europa dado por los reyes sacerdotes. Esta marca física se ha cumplido en el euro, la moneda de la Unión Europea. La marca del imperio, el mapa de la Unión, esto es, la bestia, se encuentra en todas las monedas y billetes de la UE, y nadie puede comprar o vender sin ellas. Este es el cumplimiento de la profecía en Apocalipsis 13:17, acerca de cómo nadie puede comprar o vender sin la marca de la bestia. De hecho, en el año 2013, la Unión Europea hizo algo que confirmó sorprendentemente este punto, como lo publicamos originalmente en el 2010. En el 2013, la UE decidió agregar la imagen de Europa, la mujer sentada sobre una bestia, directamente en sus billetes. Aquí hay 2 videos publicados por la Unión Europea con respecto a la adición de la imagen de Europa en los billetes. La nueva cara del euro. Europa. Los retratos se han utilizado tradicionalmente en billetes de todo el mundo. Los estudios demuestran que las personas tienden a recordar caras. Por eso decidimos incluir una cara en la segunda serie de billetes en euros.
El holograma y la marca de agua incluyen una imagen de Europa, personaje de la mitología griega, que da nombre a nuestro continente. En el Louvre encontramos un ejemplo perfecto de cómo fue representada hace más de 2000 años. Museo del Louvre, París, el museo más visitado del mundo. Este jarrón es una crátera que servía para mezclar vino y agua. En el centro de la imagen, en primer plano, figuran los dos protagonistas. A la izquierda aparece una joven con el pelo rizado, engalanada con un collar y pulseras, y ataviada con un elegante vestido plisado. Ante ella, un toro de color blanco brillante que, según la literatura, parece arrodillarse en gesto de reverencia. Son Europa y Zeus, transformado en toro. Bienvenido a Eurocast Academy. Me llamo Europa y soy su guía. Este módulo está dedicado a los billetes en euros. Hace algún tiempo que los billetes en euros están en circulación y para mantener su seguridad se está preparando una nueva serie. Para saber más, vea el vídeo. Por tanto, los billetes de la Unión Europea, que ya tienen la marca de la bestia imperio, ahora incluyen una imagen de la mismísima Europa, la mujer sentada sobre una bestia. Eso corresponde exactamente a lo que vio San Juan, la mujer sentada sobre la bestia. Esta es una clara indicación, como lo hemos señalado, de que la Unión Europea es la bestia que sale del mar, la bestia que vio San Juan. Esta bestia tiene su marca, es decir, el mapa del imperio, y ahora la mujer Europa, que representa al imperio, en su moneda corriente. Es además interesante que la imagen de Europa se llama marca de agua. Ahora, la referencia de la marca de la bestia en la mano o frente es sin duda alguna una referencia a una marca espiritual. Ello refleja las declaraciones en Deuteronomio y Éxodo, en donde las marcas o señales en la mano o frente denotan una señal o marca espiritual. Léase Éxodo 13:16 y Deuteronomio 11:18, acerca de las señales o marcas espirituales en las manos y entre los ojos, es decir, en la frente. La marca en la mano y en la frente no es una marca física. De hecho, la descripción de un emblema o carácter espiritual en la mano o la frente corresponde al carácter sacramental en la teología católica de los sacramentos. En ella se enseña que las almas son marcadas o señaladas en el bautismo, confirmación y órdenes sagradas. Por su referencia a una marca espiritual asociada con la mano o la frente, el Apocalipsis está indicando que esta marca espiritual es parte de un nuevo falso sistema sacramental impuesto por la autoridad espiritual en Europa, los malvados antipapas que gobiernan la falsa iglesia en Roma. Estos reyes malvados, en particular los antipapas de la secta del Vaticano II, instituyeron un nuevo sistema sacramental que reemplaza el sistema tradicional de los sacramentos. Entonces las cabezas de los feligreses son marcadas con ciertos sacramentos, tales como el bautismo. Las manos de los sacerdotes son ungidas en los ritos de ordenación. La referencia de la nueva marca en la cabeza es, por lo tanto, una descripción general de cómo los seglares se están sometiendo al nuevo sistema sacramental de la bestia, y la marca en la mano, recordando imágenes de ordenaciones sacerdotales y la unción de las manos, concierne una descripción general de cómo los miembros del clero se están sometiendo a los nuevos ritos de ordenación y por ende al sistema sacramental de la bestia. De esta manera, la bestia, Europa, impone su marca tanto en su moneda y en las manos y frentes de los habitantes. Por una parte, se tiene a una entidad política imponiendo la marca en su moneda corriente, sin la cual nadie puede comprar o vender, y a su líder religioso, los reyes en Roma, los antipapas de la secta del Vaticano II, imponiendo la marca espiritual en las manos y frentes de los habitantes. También es interesante que en Marcos 12:14 y siguientes, cuando se le pregunta a Jesús acerca de la marca o imagen en la moneda de César, que era la marca en las monedas del imperio, él respondió haciendo una distinción entre una marca o imagen física en las monedas corrientes y una marca o imagen espiritual en las almas del pueblo. Creo que esta es otra indicación que la marca de la bestia tiene un doble aspecto o dos componentes.
está la imagen o marca en las monedas corrientes asignada por la autoridad secular, el César de nuestros días, lo que representa el poder de la autoridad secular, y está la imagen o marca en las almas de los hombres, que resultan someterse al nuevo sistema religioso del imperio. También hay que señalar que el Apocalipsis no dice nada acerca de que se irán al infierno los que compran o venden con la marca de la bestia, sino más bien se irán al infierno aquellos que reciben la marca en la mano o en la frente, la marca espiritual. Véase por ejemplo Apocalipsis 14:9, 14:11, 20, versículo 4, etc. Esto igualmente corresponde con la enseñanza de Jesús en Marcos 12, donde dice que no es malo usar la imagen de César en la moneda con tal de que se mantenga la imagen en su alma para Dios. El Apocalipsis también dice que aquellos que adoran la imagen de la bestia se irán al infierno. Dice que esta es la imagen de uno de los reyes que es herido. Esa adoración a la imagen de la bestia que fue herida, que atrae la condenación, igualmente se cumple con la autoridad espiritual de Europa, en particular los últimos dos reyes malos en Roma, como veremos. Además, la referencia a la marca espiritual en la mano y en la frente no quiere decir que todos los que hayan recibido un supuesto sacramento en el nuevo sistema sacramental en Europa están marcados para siempre con la marca de la bestia, sino más bien, ello es una descripción general de cómo las personas se están sometiendo obstinadamente a la nueva autoridad espiritual inválida de Europa, a los antipapas, los reyes malos en Roma y a la nueva iglesia y sistema sacramental que ellos han impuesto, por ejemplo, la nueva fórmula de la misa protestante e inválida. Por lo tanto, ambos aspectos, el político y el religioso, están involucrados en la historia de Europa, la historia que relata San Juan. Es interesante que Europa fuera una figura de la mitología griega precristiana, es decir, ella era representada antes del nacimiento de Cristo. Europa, por ende, no fue obviamente la esposa de Cristo antes de su venida, sino una mujer pagana que representaba a las naciones paganas del continente europeo. Pero luego vino Cristo, y Europa comenzó a convertirse y la bestia imperio romano la persiguió por ello. Europa abandonó su paganismo y se convirtió en la esposa de Cristo. Con el tiempo la Iglesia triunfó y venció al imperio. Como resultado, el imperio romano fue disuelto y se convirtió en un imperio cristiano. Europa, que había sido una mujer pagana sentada sobre una bestia pagana, ahora era un territorio cristiano y una Europa cristiana. Por eso la bestia era, pero no es. Sin embargo, en los últimos días, la bestia retornará en una forma nueva. Europa se despojará de Cristo y regresará al paganismo y a las costumbres anticristianas. Y esta transformación espiritual y demoníaca de Europa se ha dejado ver no solo en la impresionante Europa moderna atea y los males indecibles que provienen de la Roma post-Vaticano II, sino también por una completa nueva unión política, un nuevo imperio, una nueva bestia que no hace mención de Dios en su constitución y aprueba e impone muchos otros males. Apocalipsis 17 versículos 12-13 también nos dice que los 10 cuernos en la bestia reciben la autoridad como reyes por una hora con la bestia, pero que entregarán a la bestia su poder. Esto también se ajusta precisamente con la Unión Europea. Los 10 cuernos son las naciones europeas, las naciones que igualmente dominó el Imperio Romano, y cada nación recibe un reino dentro de la UE, pero el reino de cada uno es nominal, y en última instancia está a la merced de la bestia, la UE, que determina las leyes y las políticas para cada nación o rey dentro de la Unión. Por ende, ellos entregan a la bestia su poder. El nuevo imperio, la Unión Europea, utiliza abiertamente la imagen de Europa, la mujer pagana de la mitología griega que está sentada sobre la bestia, en su moneda y en varias otras maneras, para significar su rebeldía contra Cristo, para significar que ella es una mujer libre, independiente por las leyes y verdades de Cristo, cuando en realidad ella está bajo la esclavitud y camina a la perdición. El uso público por la Unión Europea de la imagen de Europa, la mujer descrita por San Juan, es una confirmación involuntaria tanto de su anticristiano retorno al paganismo como de su cumplimiento asombroso de la profecía apocalíptica acerca de la mujer sobre la bestia. Ahora bien, la transformación religiosa de Europa se debió mayormente por la inacción y la acción de los 7 reyes en Roma. Los 2 primeros reyes, los papas Pío XI y Pío XII, fueron papas válidamente electos. Sin embargo, permitieron que la transformación comenzara en Europa porque, entre otras cosas, ellos no hicieron de inmediato la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió Nuestra Señora de Fátima. Pío XII después la hizo en 1952,
cumpliendo la profecía de la Virgen de que eventualmente sería hecha, pero fue tarde, así como nuestro Señor dijo en 1931 que iba a ocurrir. Cito: al igual que el rey de Francia se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde. Fin de cita. Pío XII consagró a Rusia en 1952, después que Rusia ya había esparcido sus errores, después de haber aniquilado ciertas naciones, es decir, borradas del mapa por la Unión Soviética, y se concedió algún tiempo de paz. Este periodo de paz se manifestó con la disolución de la Unión Soviética el 8 de diciembre de 1991, la fiesta de la Inmaculada Concepción, y el cargo de presidente quedó vacante el 25 de diciembre de 1991, en la Navidad. Esto se cubre más en detalle en nuestro artículo Toda la verdad acerca de la consagración y conversión de Rusia y sobre la impostora hermana Lucía. Todas las objeciones y malentendidos que las personas tienen con respecto a este tema se responden en ese artículo. También no es mera coincidencia que la famosa visión de Tui, en donde la Virgen se apareció una vez más a la hermana Lucía en 1929 para renovar su petición de la consagración de Rusia, ocurrió el 13 de junio de 1929. ¿Por qué motivo regresó Nuestra Señora en el año 1929 para renovar la petición de la consagración 12 años después de Fátima? Pues en 1929, como hemos documentado, fue el año cuando se firmó el Tratado de Letrán. Ello ocurrió el 11 de febrero del mismo año y fue ratificado por Italia el 7 de junio de 1929, solo unos días antes de la famosa visión de Tui. Entonces, la aparición de Nuestra Señora en Tui en 1929, donde había dicho «El momento ha llegado para la consagración», ocurrió pocos días después de la ratificación por Italia del Tratado de Letrán. Ella vino precisamente en ese momento porque el reino del fin de los tiempos, el nuevo reino en Roma, concebido por el Tratado de Letrán, que en última instancia resultaría en una completa transformación de Europa, la creación de una iglesia falsa, un nuevo imperio pagano y la apostasía apocalíptica, estaba comenzando a tomar forma, y la razón por la que el Apocalipsis se preocupa tanto con lo que ocurre en Roma y su liderazgo espiritual es porque la fe católica es la única fe verdadera, y a través de la historia, Roma fue el centro espiritual de la única iglesia fundada por Cristo sobre San Pedro. Los últimos 5 reyes, desde el antipapa Juan XXIII hasta el antipapa Benedicto XVI, fueron impostores heréticos, antipapas no católicos y ministros de pura maldad. Ellos aportaron en gran escala en la transformación de Europa al enseñar e implementar toda una nueva falsa religión herética y apóstata, que se convirtió en la Iglesia falsa del Vaticano II. Esto devastó espiritualmente a Europa y al mundo, y redujo a la verdadera Iglesia católica a un fiel remanente, como nuestro Señor lo profetizó en Lucas 18:8. Sin embargo, a pesar del hecho de que los últimos 5 reyes fueron antipapas heréticos, todos los 7 reyes fueron sacerdotes válidamente ordenados, y dado que todos los reyes fueron sacerdotes válidos, aún quedaba con todos ellos una distinción entre el liderazgo sacerdotal en Europa, si bien que malos y heréticos fueron los últimos 5 reyes, y el liderazgo secular en Europa, entre el sacerdote y el laico. Había una línea de demarcación entre las 2 esferas principales de influencia, la religiosa y la secular, pero con el fin de los 7 reyes y la elevación de Bergoglio, un laico, en el lugar donde antes gobernaba la autoridad sacerdotal, ello representa, como parte de la última etapa de la gran apostasía, una fusión entre la entidad secular, la bestia, y la religiosa. La clase sacerdotal dirigida desde Roma ha sido completamente disuelta por la bestia, con un laico ahora tomando ese lugar. Por eso la bestia es el 8º rey. La bestia también se dice que es el 8º rey porque tiene autoridad definitiva sobre el estado de la Ciudad del Vaticano, que se ubica dentro de sus fronteras y está a su merced. La bestia, el 8º rey, igualmente se dice que es de los 7 porque es de las 7 colinas, Roma. Es una Roma nueva o un nuevo imperio romano, como siendo el castigo máximo y final por su apostasía e impiedad y blasfemia. La Iglesia falsa del Vaticano II, la impostora entidad religiosa en Roma, ahora se le ha revocado por completo su estatus sacerdotal y su oficio queda extinto. Se ha convertido en una con la bestia secular, totalmente fusionada en ella, ya que su líder es un laico que no forma parte de la clase sacerdotal. Su negación de Cristo y su verdad ha culminado en una disolución total del liderazgo sacerdotal en el Vaticano
que a través de la historia ha sido el centro de la Iglesia de Cristo y el papado que él mismo estableció en San Pedro. Algunos se preguntarán, ¿la mujer sentada sobre la bestia, la gran ramera, se entiende que es únicamente Europa? ¿Esto es el continente europeo y su apostasía de Cristo? ¿O se está describiendo la secta del Vaticano II, la falsa estructura eclesiástica, la contraiglesia que falsamente se hace pasar como la Iglesia Católica, o sea, la esposa falsa de los últimos días? La respuesta es que se describe a las dos. Cuando el Apocalipsis habla específicamente de Babilonia, como lo hace en los capítulos 17 y 18, se está refiriendo a la ciudad de Roma, como se prueba por 1 Pedro capítulo 5 versículo 13, en donde el apóstol San Pedro escribe desde la ciudad de Roma llamándola Babilonia. En los últimos días esta ciudad, Babilonia o Roma, donde se ubica la autoridad de la verdadera Iglesia, es usurpada por antipapas y hace que todas las naciones beban del vino de su fornicación o apostasía de Cristo. En otras palabras, todas las naciones de la Iglesia mundial están siguiendo el liderazgo espiritual de Roma, Babilonia. Es por eso que en Apocalipsis 17 versículo 1 dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas, de las que el Apocalipsis 17:15 define como los pueblos, naciones y lenguas. Por lo tanto, cuando la ciudad de Roma, Babilonia, cae en apostasía y se convierte en una ramera, después de que su liderazgo espiritual es usurpado por los antipapas heréticos del Vaticano II, Roma, Babilonia, conducirá a las otras naciones a la misma fornicación. Entonces, Babilonia describe a la ciudad de Roma en particular y por extensión a todo el mundo que ha seguido la apostasía y fornicación espiritual de Roma, la iglesia falsa del Vaticano II que en todas partes existe. Que la ramera se refiere a la falsa iglesia mundial del Vaticano II a partir de la apostasía de la ciudad de Roma en el fin de los tiempos es clarísimo por muchos versículos. Apocalipsis 17:4 dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata, los obispos se visten de púrpura y los cardenales de escarlata. Apocalipsis 17:6 dice que la mujer está embriagada con la sangre de los santos y mártires. La Iglesia del Vaticano II se burla de los santos y mártires por su falso ecumenismo y su apostasía interreligiosa. La mujer tiene en su mano una copa de oro que es instrumento de su impiedad. Apocalipsis 17:4. Esta es una referencia a los cálices usados en las misas católicas, que han sido reemplazados y pervertidos por la ramera en la apostasía del Vaticano II. La fornicación o apostasía de la mujer tiene una conexión particular con el vino, o sea, el vino de su fornicación, que leemos en Apocalipsis 17 versículos 1 a 2, como también en 14 versículo 8 y en 18 versículo 3. Y fue la porción del vino en las palabras de la consagración las que fueron cambiadas después del Vaticano II, que hacen inválidos sus nuevos servicios y de hecho los hace idólatras. La mujer se dice que es una madre en Apocalipsis 17 versículo 5. Al obtener la ramera ese título o posición, se convierte en una burla de la verdadera Iglesia, la cual es considerada la madre de todos los fieles. La mujer ha perdido la luz de lámpara y la voz del esposo y de la esposa, según Apocalipsis 18:23. Estas son referencias de la pérdida de la lámpara del santuario y la presencia real de la Eucaristía en las iglesias del Vaticano II, al igual como también estas iglesias han perdido la voz o enseñanza de Cristo y la enseñanza de la esposa, la Iglesia Católica. Y hay más. La mujer sobre la bestia, la gran ramera, es la falsa iglesia mundial que sigue a Roma en los últimos días. Véase nuestro artículo sobre este punto. La verdadera iglesia todavía existe, pero ha sido reducida a un remanente justo como lo profetizó Jesús en Lucas 18, versículo 8. Y el hecho de que todas estas profecías conciernen a la transformación de Roma en los últimos días, más bien comprueba en vez de refutar la autenticidad de la fe católica. Se muestra que la Iglesia Católica es la esposa de Cristo, la única verdadera Iglesia, y que la ramera es su falsificación. La ramera de Babilonia no es la Iglesia Católica, como erróneamente dicen los protestantes, sino que se trata de una falsa Iglesia Católica del fin de los tiempos, la secta del Vaticano II, la esposa falsa que se envuelve de los colores y exterioridad de la verdadera Iglesia, pero como una entidad separada e ilegítima. Todo esto también se ajusta exactamente con la declaración en Apocalipsis 17:16 de que los 10 cuernos en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Normalmente uno no esperaría que los cuernos de la bestia aborrezcan a la ramera que está sentada sobre la bestia. Cabía esperar que los 10 cuernos de la bestia estuvieran unidos con su bestia y la mujer que está sentada sobre ella. Sin embargo,
La descripción que se nos da corresponde una vez más con el hecho de que la Unión Europea es la bestia. Los 10 cuernos, como hemos tratado, son los territorios o las naciones europeas que constituyen la UE. Las naciones europeas, los gobiernos, los medios de comunicación, etc., aborrecen a la ramera romana del Vaticano II. Les gusta desenmascarar sus escándalos sexuales, de burlarse de sus fracasos e incluso intentan despojarla de su propiedad y ponerla en quiebra a través de demandas, etc. Las naciones o los cuernos de la bestia, por consiguiente, intentan dejarla desolada y desnuda, exactamente como lo dice la Escritura. Los 10 cuernos aborrecen a la secta del Vaticano II, la ramera, porque a pesar que ella es una secta apóstata y no es realmente católica, por el solo hecho que reclama ser la Iglesia católica, se erige como una convicción a su paganismo, su liberalismo y sus costumbres malas. Por lo tanto, ellos quieren destruir, retirar y extirpar de la tierra cualquier vestigio del catolicismo, y así es como Dios castiga a la ramera. Los 10 cuernos también dejan desolada a la ramera por su promoción del aborto, la homosexualidad, el entre comillas matrimonio gay, los anticonceptivos, etc. La promoción de estas maldades por Europa hace que las iglesias unidas de la ramera sean aún más liberales, muertas y desoladas. Ahora, mientras que la mujer de la bestia sí representa la secta del Vaticano II, centrada en Roma, especialmente bajo el contexto donde se menciona Babilonia, ella igualmente representa a Europa, los pueblos europeos que juntos se han despojado de Cristo y se han convertido una vez más en una ramera pagana. Las dos van de mano en mano precisamente porque el centro de la identidad espiritual de Europa, es decir, el motivo de la transformación de Europa, se halla en Roma. La transformación de Roma es la transformación de Europa. Lo que ocurrió en Roma con los antipapas del Vaticano II y su apostasía no solo es la causa de la transformación espiritual de Europa, sino que es la razón por la que Europa se ha formado en una unión política atea. Por eso vemos un enfoque en los 7 reyes, porque lo que pasó con ellos fue el factor esencial en la historia de Europa, como lo espiritual tiene prioridad sobre la secular. Por lo tanto, la ramera sobre la bestia es Europa y también es la ramera romana de la Iglesia falsa del Vaticano II, pues la fornicación de Europa se encuentra precisamente en la fornicación de la Iglesia falsa del Vaticano II. Por eso la gran ramera, la mujer sobre la bestia, es tanto Europa, considerada como una gran ramera espiritual que ha rechazado a Cristo, como también lo es la Iglesia falsa del fin de los tiempos. Pero cuando el Apocalipsis profetiza específicamente la destrucción física de la misma Babilonia, él está profetizando la destrucción física de la ciudad de Roma, cuyo castigo es representativo de la sentencia contra Europa y contra la estructura mundial que ha seguido la fornicación de Babilonia. También es muy interesante considerar la exactitud cronológica y secuencial con la que el Apocalipsis ha profetizado las entidades principales que aparecen en la historia durante este periodo. El Apocalipsis nos dice que se verá la mujer vestida del sol, Fátima, y enseguida vendrá el gran dragón rojo. Como declaramos anteriormente, el Imperio Soviético Comunista fue el gran dragón rojo. Esta formación inicial del Gran Dragón Rojo fue en el año 1917 y duró hasta 1991. El capítulo del Apocalipsis que se sigue inmediatamente de la mención del Gran Dragón Rojo es el capítulo 13. Se empieza con la visión de San Juan de una bestia que sale del mar, la Unión Europea, que también tiene 7 cabezas, así como las tuvo el Gran Dragón Rojo. El Apocalipsis nos está diciendo, por lo tanto, que el Gran Dragón Rojo que fue disuelto en 1991 se transformará y será reemplazado en el escenario mundial, no solamente en Rusia, por otro imperio, por una bestia que sale del mar, el imperio en el Mediterráneo. ¿Y qué fue lo que vimos en la historia actual después de 1991? En los siguientes 2 años, en 1992 a 1993, como si el Apocalipsis se estuviese leyendo como un libro histórico, vemos la creación de la Unión Europea, el nuevo imperio, y este imperio es considerado por muchos observadores ser la reencarnación de la antigua Unión Soviética, el nuevo Estado monstruo unificado. A continuación, un videoclip de Nigel Farage sobre la UE como el nuevo comunismo. Mr. Farage has the floor. Hace años la señora Thatcher reconoció la verdad detrás del proyecto europeo. Ella vio que se trataba en confiscar la democracia de las naciones-estados y dársela a personas en gran medida irresponsables. Qué irónico ver al primer ministro ruso Dmitry Medvedev comparar vuestras acciones y decir, solo puedo compararlas a ciertas decisiones tomadas por las autoridades soviéticas.
Luego tenemos una nueva propuesta alemana que dice que lo que realmente debemos hacer es confiscar algo del valor de las propiedades de la gente en los estados mediterráneos meridionales de la eurozona. Esta Unión Europea es el nuevo comunismo. Es el poder sin límites. El Apocalipsis también nos dice que las 7 cabezas de la bestia están unidas tanto al gran dragón rojo como a la bestia que sale del mar. La razón por la que las 7 cabezas o los reyes romanos están unidas a ambos es porque el periodo de los 7 reyes se extiende o toca los 2 reinados, el del gran dragón rojo y el de la bestia que sale del mar. Es muy interesante notar que mientras la revolución comunista superó a Rusia en 1917, dando paso a la formación inicial de lo que después sería el Imperio Soviético, la URSS, la plena unión de las repúblicas soviéticas, se reconoce que ocurrió en el año 1922. En este mismo año, Pío XI, que después sería el primero de los 7 reyes, fue electo papa. En el mismísimo año que el gran dragón rojo se presenta a sí mismo como la URSS, el hombre que eventualmente sería el primero de los 7 reyes romanos es elegido papa y se vuelve prominente en la escena mundial. Y el Apocalipsis nos dice que los 7 reyes romanos o las cabezas están unidos al gran dragón rojo. Por lo tanto, podemos ver cómo la aparición de estos eventos e individuos en la historia coincide exactamente con la secuencia que se nos da en el Apocalipsis. También se dice que los 7 reyes están unidos tanto al gran dragón rojo como a la bestia que sale del mar, porque los 7 reyes de Roma, por su inacción y por su acción, permitieron que surgiera el gran dragón rojo y que se formara la Unión Europea atea. Y los 2 reyes que reinaron mientras existía la bestia que sale del mar, Juan Pablo II y Benedicto XVI, fueron respectivamente el anticristo y el falso profeta, y ellos cumplieron todas las profecías básicamente línea por línea con respecto a la cabeza o rey de la bestia que es herida y la otra bestia que hace que los habitantes adoren la imagen del rey o cabeza que es herida. En efecto, en Apocalipsis capítulo 17, cuando San Juan explica el significado de los 7 reyes y hace mención de la llegada de la bestia que sale del mar cuando 5 cayeron, él menciona 7 cabezas o reyes, pero solo destaca y da una información o descripción específica para 2 de estos reyes, el sexto y el séptimo. Con respecto al sexto rey, él dice, uno es, y del séptimo rey dice, el otro no ha llegado todavía. ¿Por qué singulariza a esos 2 reyes? Él los distingue con la descripción de uno es y el otro, porque ellos son las 2 bestias mencionadas en Apocalipsis 13, las bestias primera y segunda. Ellos cumplieron todas esas profecías, tanto como reyes de Roma durante el reinado de la bestia que sale del mar, siendo sus líderes o reyes espirituales, y como siendo sus caras o reyes espirituales durante este periodo. Ellos son en sí mismos las bestias, las 2 mencionadas en Apocalipsis 13. El Apocalipsis nos dice específicamente que el rey o la cabeza de la bestia que es herida también es la bestia. Como lo profetizó Nuestra Señora de la Salette el 19 de septiembre de 1846, cito, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La iglesia será eclipsada. Fin de cita. De hecho, en Apocalipsis 13:13 leemos que una de las falsas señales que suscita el entusiasmo por la bestia y facilita que la gente venere su imagen es la del fuego que desciende del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Pues esto ocurrió en Polonia durante el reinado de Benedicto XVI, la segunda bestia, cuando se vio en el fuego la imagen de Juan Pablo II, la bestia que fue herida. Muchos lo consideraron un milagro. Hay varias razones por las que Juan Pablo II fue de singular importancia. ¿Por qué fue, de hecho, el anticristo? Juan Pablo II no fue apenas un antipapa de importancia monumental desde el punto de vista teológico, histórico y cultural. Él no fue apenas una de las personas más conocidas, fotografiadas, queridas y que más viajó en toda la historia humana. Él no fue apenas quien condujo a millones que afirmaban seguir a la Iglesia Católica, la única verdadera Iglesia, dentro de una iglesia falsa, herética y apóstata nacida del Vaticano II. No, además de todas estas cosas, la razón por la que Juan Pablo II era el anticristo es porque fue quien enseñó que él y todos los demás hombres son Jesucristo. Juan Pablo II afirmó ser Cristo, él afirmó ser Dios, y lo hizo mientras estuvo sentado en el templo de Dios. Él afirmó ser el Cristo encarnado, el Cristo resucitado, el Cristo de Mateo 16:16, etc. Como lo probamos en nuestro video, Juan Pablo II enseñó el Evangelio del Anticristo, que todo hombre es Dios.
Esta enseñanza demoníaca de Juan Pablo II respecto a ese punto corresponde precisamente a la definición doctrinal de anticristo dada por la Sagrada Escritura en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 2 a 3. Además, Juan Pablo II no solo enseñó y realizó cosas en los ámbitos del falso ecumenismo y la apostasía interreligiosa, que fueron totalmente condenadas por la Iglesia Católica, por todos los verdaderos papas y por la Sagrada Escritura, sino que fueron acciones y enseñanzas tan revolucionarias que, antes que él, habría sido inconcebible que cosas como esas provinieran de un supuesto papa. Sin embargo, una vez que lo hizo, o sea, una vez que derribó el muro e hizo lo que era impensable, toda similar actividad comenzó a ser aceptable por toda la Iglesia falsa del Vaticano II. Por ejemplo, cada vez que los antipapas del Vaticano II visitaban a una sinagoga para adorar con los judíos, ello es un acto malvado que significa apostasía, pero fue la primera visita, cuando Juan Pablo II adoró en una sinagoga en 1986, la que históricamente fue la más importante y malvada. De la misma manera, si bien todas las reuniones interreligiosas de oración, respaldadas por los antipapas con las falsas religiones en Asís, Italia, fueron extremadamente malas y todas manifestaron apostasía, no fue sino la primera reunión de 1986 la que históricamente tuvo la mayor significancia por ser simplemente la más revolucionaria. Fue la primera vez, a los ojos de Dios y del mundo, que un supuesto líder del cristianismo celebraba un tal abominable evento. El grado y significancia de la ofensa contra Dios por el primer evento no pudo, en cierto sentido, repetirse de nuevo. También hubo literalmente miles de señales y prodigios falsos, generalmente asociados con falsas apariciones modernas, que sirvieron de instrumento para difundir una ferviente devoción para con Juan Pablo II. Estas falsas apariciones y señales fueron consistentes con la descripción en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, donde se habla de señales y de prodigios falsos que acompañarán el reinado del anticristo y la aceptación de la gran apostasía. Para solo dar un ejemplo de una señal falsa que acompañó el reinado de Juan Pablo II, el anticristo, las falsas apariciones de Medjugorje comenzaron en junio de 1981, pocas semanas después del atentado contra Juan Pablo II. Los dos eventos estuvieron claramente relacionados. El atentado contra Juan Pablo II fue un evento que juega un rol importante en Apocalipsis 13. Fue la herida en la cabeza de la bestia que también es la misma bestia. Tras el atentado contra Juan Pablo II, las falsas apariciones como las de Medjugorje ayudaron a promover el engaño de que Juan Pablo II era quien quería eliminar las fuerzas del mal, que él era especial y un santo que debíamos seguir. Eso es exactamente lo que el demonio quiso que las personas creyeran, para que así las multitudes aceptaran la nueva religión falsa de Juan Pablo II y la iglesia falsa que él gobernó. A estas señales y prodigios falsos se sumaron mensajes engañosos sobre Juan Pablo II. Además de todas sus otras increíbles herejías, blasfemias y apostasía, Juan Pablo II fue el hombre que enterró el mensaje de Fátima y engañó a todo el mundo con un falso tercer secreto de Fátima. A pesar de que él fue quien escondió el verdadero tercer secreto e impuso al mundo uno falso, él, o sea el anticristo, terminó siendo el héroe de Fátima. Juan Pablo II también enseñó la salvación universal, negó que el cielo, el infierno y el purgatorio son lugares, llegó a un acuerdo con los luteranos sobre la justificación, elogió la justicia y planificación social, en otras palabras, los abortos de la China comunista, participó en ceremonias de religiones demoníacas y mucho más. Y luego vino Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el hombre que ejerció toda la autoridad en presencia de Juan Pablo II cuando fue prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, exactamente como se dice en Apocalipsis 13:12. Ahí dice que esta segunda bestia ejerció toda la autoridad de la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada, en presencia de ella, y que esta segunda bestia hace que todos los moradores de la tierra adorasen la imagen de la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. En Apocalipsis 13:11 también se dice que esta segunda bestia sube de la tierra. El nombre de Benedicto XVI, Ratzinger, o R-A-T de rata, significa una bestia que sube de la tierra en casi todos los principales idiomas. El propio libro de Génesis define que las bestias de la tierra son las criaturas terrestres, y no hay una mejor descripción de una criatura terrestre, una bestia de la tierra, que sube de la tierra, que una rata, y los nombres de los personajes bíblicos suelen a menudo significar su rol o carácter.
La bestia que sube de la tierra es la que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. El nombre de Benedicto XVI en griego es Benedictos, que también equivale exactamente a 666, al igual como se dice en Apocalipsis 13 respecto al número del nombre de la bestia. Al entre comillas beatificar a Juan Pablo II y declararlo oficialmente entre comillas beato, Benedicto XVI dio su aprobación oficial para rendir culto o venerar la imagen de Juan Pablo II, y lo que es tan impresionante es que en Apocalipsis 13:12, donde se dice que la segunda bestia hizo que adorasen a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada, se usa la palabra griega proskuneo. Esa es exactamente la misma palabra usada por el Segundo Concilio de Nicea para referirse a la veneración de los beatos y santos. Proskuneo puede significar adorar en el sentido de latría, pero también puede significar venerar en el sentido de rendir honor a los beatos y santos. De hecho, en su enseñanza dogmática, la Iglesia usa proskuneo para describir la veneración a los beatos y santos. Además, la palabra griega que describe la veneración de la imagen de la bestia es eikon. Esa es la palabra de la que proviene ícono o imagen. Cuando se nos da la palabra veneración de los beatos y santos, como también una descripción de la veneración de la imagen ícono, hay una clara referencia a la veneración tradicional de la Iglesia hacia los beatos y santos, pero en un sentido perversamente demoníaco porque se refiere a rendir esta veneración a una figura diabólica, a un hombre que afirmó ser Jesucristo, que fue herido, que fue un rey de Roma, que fue el falso héroe de Fátima, que fue una figura de emperador, etc. Por lo tanto, la entre comillas beatificación de Juan Pablo II por Benedicto XVI claramente cumplió lo que está escrito aquí. Luego dice en Apocalipsis 13:15, le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen. Esto es sumamente interesante. Dice que la segunda bestia infunde espíritu a la imagen de la bestia. La palabra espíritu aquí en griego es pneuma, que significa aliento o ánima o espíritu. Bueno, obviamente San Juan vivió antes de la invención de la televisión o la tecnología de video. Él no tenía idea acerca de lo que eran las imágenes de video y televisión. Por lo tanto, si él tuvo una visión de Juan Pablo II, la bestia que fue herida, donde la segunda bestia hace que veneren la imagen ícono de Juan Pablo II, pues, ¿cómo podría el santo apóstol describir la escena de una ceremonia donde se tenía en destaque imágenes de video o imágenes televisadas de Juan Pablo II moviéndose y hablando? Él lo describiría como la imagen o ícono de Juan Pablo II pareciendo estar vivo, estar animado, como si se le hubiera infundido espíritu. Él describiría el video como una imagen con vida, una imagen que incluso habla, y de hecho, las próximas palabras de Apocalipsis 13:15 dice, para que hablase la imagen. La descripción de San Juan de una imagen con vida que incluso habla se ajusta precisamente con una visión de un video, pues el santo apóstol tendría que oír sonidos salir de una pantalla de televisión y ver una imagen animada. ¿Y saben qué? En la ceremonia de la entre comillas beatificación de Juan Pablo II, el noticiero estadounidense ABC News reportó que no solo hubo, cito, pancartas honrando la vida de Juan Pablo II colocadas por toda Roma antes de la ceremonia, sino que también fueron colocadas grandes pantallas de televisión mostrando imágenes de Juan Pablo II a lo largo de la avenida romana que conduce a la Basílica de San Pedro. Fin de cita. El noticiero británico BBC también reportó que hubo una pantalla gigante de video durante la entre comillas beatificación. Cito, la plaza de San Pedro se transformó para la ocasión con una pantalla gigante de video mostrando la vida de Juan Pablo II y una masiva foto colgaba de las columnatas blancas. Fin de cita. Y no olviden que Juan Pablo II fue entre comillas beatificado el 1 de mayo, la fiesta de la bestia de los satanistas. Por ende, la declaración en Apocalipsis 13:15 de que la segunda bestia infunde espíritu a la imagen de la bestia para que hablase la imagen coincide precisamente con la entre comillas beatificación de Juan Pablo II y el video de su ícono, el cual habla, se mueve, tiene vida, lo cual fue un hecho característico de la ceremonia de beatificación dedicada a su adoración. La entre comillas beatificación de Juan Pablo II fue el cumplimiento del Apocalipsis 13:15. Después de expresar que la segunda bestia infunde espíritu a la imagen de la bestia para que hablase, lo cual se cumplió con la entre comillas beatificación de Juan Pablo II, el Apocalipsis 13:15 continúa a decir,
e hiciese morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. La palabra aquí en griego, que por lo general se traduce como matar, es apokteino. Esa palabra puede significar la muerte física, pero no siempre. De hecho, para dar solo un ejemplo, en Romanos 7:11, San Pablo usa la misma palabra griega para describir la muerte espiritual o la pérdida de la vida espiritual. Benedicto XVI, la segunda bestia, sin duda cumplió esa parte del versículo, al imponer la adoración de la bestia bajo pena de perder la vida espiritual. Ahora bien, Benedicto XVI impuso la adoración de la imagen de Juan Pablo II de varias maneras. Con la entre comillas beatificación oficial de Juan Pablo II, Benedicto XVI instituyó y aprobó, en virtud de su mal llamada autoridad apostólica, el culto o adoración de Juan Pablo II para el 22 de octubre de cada año. Por otra parte, la imposición de Benedicto XVI de que se venera a Juan Pablo II y a su imagen, bajo pena de ser excluido de la plena comunión y por ende la pérdida de la vida espiritual, quedó clarísima durante las negociaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Las negociaciones de Benedicto XVI con la fraternidad fueron representativas de lo que él quiso transmitir a todos los entre comillas tradicionalistas independientes. Cuando Benedicto XVI dejó claro a la fraternidad y a todos los demás de que ellos no pueden ser considerados estar en, entre comillas, plena comunión, a menos que acepten por completo el Vaticano II, como también el, entre comillas, magisterio de Juan Pablo II, etc., o sea, él les estaba diciendo que si no adoran al Conciliábulo Vaticano II, a Juan Pablo II y a su imagen, etc., son reos de muerte, es decir, quedan fuera de la plena comunión con la Iglesia. Así es como él impuso la adoración de la bestia, además de beatificar formalmente al Anticristo. Y si bien es cierto que la enseñanza católica, una canonización, tiene una naturaleza obligatoria diferente que la de una beatificación, la entre comillas beatificación también cumplió con lo descrito por San Juan, porque lo único que le faltaba a la beatificación, esto es, la naturaleza obligatoria universal del decreto, fue suplido por Benedicto XVI con sus negociaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En sus negociaciones, él les dejó claro a todos los entre comillas tradicionalistas que estarían excluidos de la plena comunión con él a menos que acepten el Vaticano II, a Juan Pablo II, su entre comillas magisterio, su imagen, etc. Como la imposición de la adoración de la bestia fue suplida con lo decretado por Benedicto XVI respecto a la fraternidad, a la entre comillas beatificación no le faltó ya nada para cumplir lo profetizado por San Juan acerca de cómo la segunda bestia hace que la gente adore la imagen de la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Además, la celebración de la entre comillas beatificación, que involucró a millones, sería comparable a una celebración para la entre comillas canonización. De hecho, bien pudo haber quizás más entusiasmo por la entre comillas beatificación de Juan Pablo II, porque ello sería el primer reconocimiento formal para considerarlo como entre comillas beato, y muchos verían los pasos siguientes para la entre comillas canonización simplemente como una formalidad una vez aprobado oficialmente el culto de Juan Pablo II. Por lo tanto, como la entre comillas beatificación fue el primer evento capital en donde se formalizó la adoración del Anticristo, esto era lo que San Juan documentó. También es interesante que la segunda bestia suele identificarse como el falso profeta, mientras que la primera bestia, que es herida y cuya imagen es honrada, se identifica como el Anticristo. Juan Pablo II, con su doctrina de Anticristo acerca del hombre, se ajusta precisamente con el título de Anticristo, y Benedicto XVI, la segunda bestia, que hace que las personas adoren a Juan Pablo II, se ajusta precisamente con el título de falso profeta, porque si bien Benedicto XVI fue un hereje monumental, como lo documenta nuestro material, asombrosamente él pudo mantener la reputación de ser un conservador. Él también sedujo a los miembros de la Iglesia falsa, dándoles más acceso a la misa en latín. Esta medida engañó a las multitudes. Muchos cayeron en esta trampa al hacerlos creer que aún había esperanza dentro de la Iglesia falsa, y ello convenció a la gente de que Benedicto XVI no era malo, sino bueno, y que él quizás podría retroceder toda la apostasía del Vaticano II, cuando de hecho ello no podría estar más lejos de la verdad. Benedicto XVI fue un antipapa hereje manifiesto de teologías verdaderamente revolucionarias que propagó la apostasía del Vaticano II, organizó la adoración de la bestia y dividió a los supuestos tradicionalistas independientes al ofrecerles gestos de apertura por un lado, fingiendo estar preocupado por la tradición,
mientras que a la vez se rehusaba a admitirlos en su, entre comillas, plena comunión, si no reconocían cabalmente las doctrinas malvadas de la Iglesia falsa. Y la razón de lo que hemos cubierto aquí, de cómo Juan Pablo II, siendo la primera bestia, y Benedicto XVI, la segunda bestia que hace que las personas honren su imagen, se ajusta tan precisamente con el texto del Apocalipsis 13, y ningún otro intento de explicación ni siquiera podría acercarse a la precisión con lo que esto corresponde al texto, es porque lo dicho aquí corresponde con el cumplimiento de ello. Puede conseguir nuestro DVD de 8 programas en uno solo, por $5 estadounidenses. Para realizar su pedido, por favor consulte nuestra página web vaticanocatólico.com o simplemente haga clic al enlace en la descripción de este video, que lo llevará a una página donde se describen todos los detalles del DVD y cómo obtenerlo.